¿Qué quieres de mí, Señor? Conocer la voluntad de Dios. Este texto es del padre Justo Antonio Lofeudo, extraído del comentario al mensaje de la Virgen en Medjugorje del 25 de agosto del 2014. Todos nos debemos interpelar si estamos verdaderamente haciendo la voluntad divina en nuestras vidas. Para conocer la voluntad de Dios hay que rezar y de veras, con corazón sincero, abierto a la luz divina que debe penetrar para luego discernir personalmente o con la ayuda de un guía espiritual, un sacerdote de experiencia y santidad que nos está inspirando Dios por la oración. San Pablo exhortaba a los cristianos de Roma a no vivir de acuerdo a este mundo que pasa, sino a convertirse, para que sepáis discernir, decía, lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Romanos 12, 1, 2. Es decir, que por la conversión del espíritu y de la mente se alcanza el discernimiento. Presentaba el apóstol un punto muy interesante en la vida espiritual, porque lo primero es discernir qué es bueno y qué es malo, según no los hombres, o sea, los criterios de este mundo, sino según Dios. Hoy esto no es tan fácil como parece, porque hay criterios, actitudes, interpretaciones, aun dentro de la misma Iglesia, que se presentan como buenas, como propias de la misericordia de Dios, y sin embargo no lo son. No lo son cuando tales ideas o interpretaciones pretenden ponerse por encima de la ley de Dios, la que el Señor vino a hacer cumplir hasta la última tilde. Ver capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. No es bueno ni puede ser voluntad de Dios, ni agradarle que se atente, por ejemplo, contra la verdad, so pretexto de adaptarse a las nuevas realidades sociales y así acomodarse con lo que quiere el mundo, y luego de discernir, o sea, pasar por el tamiz, lo que es bueno, lo malo, según las enseñanzas del mismo Señor en las Escrituras, y lo que la Iglesia ha siempre enseñado. Para seguir un camino de perfección hay que conocer qué es para Dios perfecto y actuarlo. Cuando una persona está alejada de Dios, no se detiene a pensar si lo que hace es bueno o no para Dios, con tal que sea bueno para ella. Por ejemplo, piensa que llegar alto en una empresa o en política es bueno y pone todos los medios sin reparar cómo o cuáles son estos medios para lograr su objetivo. Evidentemente, satisfacer ambiciones personales, mentir y perjudicar a otros, provocándoles daño, no será nunca querido por Dios. Cuando, en cambio, la persona comienza un camino de conversión, busca no ofender a Dios y discernir siempre qué es bueno y qué no lo es, esforzándose por hacer aquello que es bueno para Dios. Entonces, presenta en oración sus buenas intenciones, sus buenos proyectos, para el que el Señor los bendiga. A veces, y eso puede ocurrir sin darnos cuenta, se le dice, casi le explica a Dios, porque eso que queremos está bien y conviene que lo otorgue. Tu voluntad, no la mía. Cuanto más se avanza en el camino espiritual, la preocupación es solo saber cuál es la voluntad de Dios en el caso particular y pedirle que lo haga conocer. Ya no es el proyecto personal que uno presenta a la bendición y ayuda de Dios, sino al proyecto divino que se quiere dilucidar para llevarlo a cabo. Para que el corazón esté abierto a la voluntad de Dios, como pide la Santísima Virgen,
debe estar limpio, purificado, no sólo de pecados graves, mortales, sino también de los leves, veniales. Debe estar limpia el alma de malas intenciones, de negligencias, de ambigüedades y dobleces. El corazón abierto a Dios implica no tener apegos desordenados hacia otras personas ni hacia las cosas. Es necesario alejarse de lo mundano, de la banalidad, de los placeres que alejan de Dios, de toda ocasión que pueda llevar a cometer pecado y saber abandonarse confiadamente en Dios en toda circunstancia. Algunos ejemplos pueden servir para aclarar lo que se viene diciendo, y así el apego a las modas, el deleite en placeres de los sentidos, el hurgar por internet u hojear una revista o un diario y detenerse en publicidades o noticias morbosas o indecentes, el preocuparse hasta la angustia por cualquier problema. Todas esas cosas y muchos más alejan al alma de Dios. El cuerpo debe estar disciplinado y sujeto a la voluntad de lo superior y no al revés. Se dice que el cuerpo es como el asno, que cuando más le das de comer, más quiere. Cuantos más placeres y licencias se da a lo carnal, más se lo busca y más se embotan los sentidos y más se impide la acción de Dios sobre el alma. Por eso, también es necesario ayunar, y esa es una de las razones del por qué la Virgen pide el ayuno. La purificación del corazón, mediante el ejercicio de las virtudes, confiere mayor libertad al alma, puesto que el corazón se ata con las pasiones y apegos desordenados, y le es entonces más difícil hacer de Cristo el Señor. Perseguir la humildad. Cuando una persona se cree que es alguien, se distancia de Dios y se vuelve autosuficiente, y apartándose de Dios pierde su gracia. Cuánto ayuda la adoración, el estar de rodillas frente al Señor, a la humildad. Quien adora es porque sabe que es nada y que Dios es todo. Es alguien que va descubriendo su verdadera dimensión, y más adora, más es consciente de su pequeñez y más agradece a Dios todo lo que le debe. Hasta en la forma de recibir al Señor en la comunión se manifiesta la humildad o la autosuficiencia, la soberbia. Por eso la Eucaristía en unos aprovecha y en otros no. El alma humilde, que se sabe pequeña, todo lo espera del Señor y en Él confía absolutamente. De mí todo lo temo, de ti todo lo espero. Es la jaculatoria al Sagrado Corazón de Jesús. Quien en cambio se sabe bello e inteligente o de grandes habilidades y se complace en ello, se encuentra encadenado en su misma autocomplacencia y no deja que Dios actúe sobre su persona. Orar, orar y orar para conocer la voluntad de Dios, para vivir de acuerdo a su voluntad y para que así Dios pueda obrar en nosotros a través de nosotros. Texto del Padre Justo Antonio Lofeudo. ¿Qué quieres de mí, Señor? Conocer la voluntad de Dios.